Hola, soy Elisa Arteaga, estudiante de quinto semestre en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera Contabilidad y Auditoría, materia de Finanzas Empresariales y Valoración de Empresa a cargo del ingeniero Patricio Arce Minda. A continuación, cada uno de mis compañeros y yo haremos una pequeña intervención respecto al tema escenario en la práctica de valoraciones de empresa. Nuestro equipo de trabajo está conformado por 6 grupos. El grupo número 1 está conformado por Buenaventura Blanca y Mesa Erika. El grupo número 2 está conformado por Alcibar Ibe. Grupo número 3, Beltrán Melanie, Elvilla y Catherine. Grupo número 4, Castro María y Santos Eva. El grupo número 5, Arteaga Elisa, quien les habla, y Carrillo Yosel. Grupo número 6, Camacho Verónica y Astudillo Ronaldo. A continuación, cada una de las intervenciones de mis compañeros. Capítulo 7. La negociación privada. Buen día, Carla. Hoy vamos a tener un largo día. Buen día, Carlos. Así veo, ¿trae los libros para hacer el trabajo? Sí, como primer tema tenemos especialidades del proceso valorativo. Sí, eso sobre la negociación privada, la cual nos indica qué es el proceso previo a la contratación de una compra-venta de empresa o de un porcentaje significativo de su capital. Sí, eso lo sé, y el coste de información son las características internas de la empresa y de las del vendedor. Son las más conocidas. En este caso, la negociación son aquellos elementos en los que la información son inexistentes o prohibidas. A las vicisitudes de la negociación darán algunas pistas o indicios o engaños. Estos temas son muy importantes para la empresa. Si sabes que existen dos tipos de coste, y estos: coste de información y coste de negociación. ¿Cómo olvidarme de eso? Si te acuerdas que en la negociación privada los costes de transacción son difíciles de cuantificar o priorizar, ya que son independientes de los aspectos legales. Los costes de información negociación pueden elevarse de forma de las partes incurrentes o un gran riesgo de que no haya acuerdo. No olvidemos que el carácter confidencial interesa especialidad al vendedor. Si la empresa cotiza en la bolsa, pues se puede manifestar la negociación. Al valor de sus acciones en el mercado puede descenderse. E incluso las bolsas de valores no siempre representan un mercado perfecto. Algunos que solo se disponen en un mercado estrecho que agrupan muy pocas ofertas y demandas. Se cotizan a cursos cuya evolución se convierte en extremadamente sensibles a la decisión de un solo comprador y un solo vendedor. Muy bien, Carlos. Como segundo tema tenemos el vendedor. ¿Tú sabes cuáles son las frecuencias? Los motivos más frecuentes que pueden impulsar al propietario de una empresa a transmitir a propiedades de una negociación son las siguientes. La continuidad de la empresa. Se entiende por continuidad la supervivencia de esta a un fundador. Esto nos explica por qué la mayoría de las empresas que constituyen el tejido industrial de países como Francia, España, especialmente Cataluña, se formaron como capital familiar. Así es, estas se trata sobre todo de las empresas medianas, y solo una minoría son consideradas como empresas grandes. La problemática de las empresas familiares se estudia más adelante. Claro, Carlos, y de verificación del patrimonio. En este caso se da una venta parcial, es decir, de un porcentaje capital determinado. De verificar significa para el propietario actual compartir riesgo. Excelente. En la parte de la cartera que pertenezcan a la empresa, el riesgo se reducirá porque se está compartiendo con nuevos inversores. Asimismo, se trata de una preocupación compartida por numerosos dirigentes propietarios de las empresas medianas. Un gran número de estos tienen un patrimonio muy desequilibrado, en el que su participación en la empresa representa práctica totalidad de su capital personal.
En esta situación se plantea un grave problema en términos de gestión patrimonial, ya que el patrimonio está constituido únicamente por el bien de riesgo, cuyo valor puede decrecer o hundirse muy rápidamente. Sí, Carlos, esto es natural, debido a que a partir de un cierto momento el dirigente propietario piensa en limitar su riesgo y para movilizar una parte del capital que representa a la empresa para reinvertir de monedas menos arriesgándose. Como tercer tema tenemos incremento patrimonial. Este tema nos dice que en Europa la venta de una empresa por su propietario ha sido tradicionalmente un tipo de operación muy confidencial. Se dice que vender una empresa está considerado por una gran mayoría de dirigentes, y todo más en el caso de dirigentes creadores, como fracaso profesional y no como el fin normal de una etapa de la aventura industrial. Todo lo contrario ocurre en los países anglosajones, en particular en Estados Unidos, donde la venta de las empresas a un precio elevado es una medida de éxito del propietario y vendedor. Se está observando una evolución de la mentalidad que lleva a numerosos propietarios de la empresa a considerar la cesión como un fin natural y no como un fracaso. Por esta circunstancia está una postura de negociación particularmente favorable, ya que él, al no verse obligado a las ventas, no tiene por qué aceptar un precio que no le parezca favorable. En esto se puede dar el caso de dirigentes que ven como sus empresas se envejecen ante ellos y prefieren asegurar su renovación vendiéndolas. Se da también al hecho el vendedor que no se encuentra en esta posición por obligación, sino más bien podría decir que fue un gusto. Por otro lado, Carla, tenemos el crecimiento diferencial empresarial. En este tema, ciertas empresas necesitan para desarrollar fondos propios e importantes. Y si los accionistas no pueden hacer frente a estas necesidades, se debe elegir entre limitar el crecimiento de las posibilidades de autofinanciamiento de negociación, asumiendo riesgo al vender su cuota de mercado a otros competidores. Como siguiente temas tenemos, Carlos, el comprador. Aquí nos dice que en función de las adversidades y posesión de riesgo de inversión potencial, se presentaron diversas opciones para hacerse en la mayoría absoluta la integridad capital. En ocasiones, el adquiriente mayoritario decide negociar separadamente con los socios, al menos un número suficiente de ellos para hacerse con la cantidad de acciones deseada. Eso fue lo que ocurrió en el diario El País, poco después de su función, en el año 999. Por eso, en otras condiciones se decide negociar con el conjunto de los negocios interesados en la venta de lo que pienso adquirir los títulos. Esta solución es lo más completo en términos de negociación, puesto que el precio se puede acordar con un socio múltiple, cuyas motivaciones pueden ser diferentes, pero a veces los vendedores no llegan a un común acuerdo. Significa su decisión con la función de acuerdo al alcance, a la contraparte, con los socios, comerciar por los demás un fin al negociar una parte única. Desde el punto de vista del comprador, los factores que tendrán más en cuenta serán la motivación del vendedor, de las que ya hemos hablado, y el análisis estratégico de la posición de la empresa. Se trata de ver si en una empresa se hará posibilidades de negociaciones en el que se opera, entre otras. Muy bien, Carla, hemos hecho un buen trabajo. Seguro seguiremos trabajando contigo en los próximos trabajos grupales. Bueno, Carlos,
Nos vemos mañana. Chao, hasta una próxima ocasión. El precio. Las transacciones privadas son confidenciales y por lo tanto es difícil establecer estadísticas factibles sobre lo que se determina como precio. El precio suele ser tanto fijo como variable. Si la fórmula del precio se fijara de manera factible, que no plantee problemas. No ocurre lo mismo en caso de los precios variables, es decir, con un precio que dependa de los resultados que obtenga la empresa en el futuro. En el caso de una empresa que cotiza, siempre podrá acordar el precio final en función del comportamiento de las cotizaciones privadas en el proceso de negociación que incluye una fecha futuro. En este caso, dice que el último supuesto, las partes tienen probabilidades de influir en las cotizaciones de forma ajena en las negociaciones. Las garantías por parte. Tenemos las garantías simples, garantía de franquicia, garantía con límite, garantía en el cuadro de la fórmula de valorización. La garantía simple nos dice que el costo del riesgo disminuye el periodo del precio de las acciones. Es probable que en este caso el comprador no acepte la liquidación de la totalidad del precio, convenido hasta cuando el elegido haya sido totalmente solucionado. En la garantía de franquicia nos dice que esta no se toma en consideración si no accede a un cierto montaje fijado por las partes. Puede tomarse el gasto a partir de la primera pesate o cuando sobrepase el montaje de las franquicias según la fórmula elegida. En la garantía con límite se toma en consideración el precio de un montante aproximado en las fijaciones por las partes. Garantía en el cuadro de la formalización de valorización. Nos dice que de manera general las fórmulas de valorización combinan activo neto y capital generación de los beneficios. Garantía del vendedor. Nos dice que son las más simples o puesto esencialmente se refiere al pago del precio al menor de las partes que sea diferidas. El hecho de que el precio sea diferido puede tener dos motivos. El primer motivo sería que ese haya sido el resultado de la negociación. En este caso, el pago a terminar tendrá un carácter oficial y puede ser objeto de todas las seguridades clásicas. Puede ser hipotética, varar de efecto por un tercer solvente y avales bancarios. Segundo motivo sería que sea conveniente por razones fiscales. Aparentar que la cesión se refiera a la totalidad del capital. Aunque la posición fiscal en la manera sea bastante factible, es independizable en ciertos casos, no sea oficialmente en la primera fase más que un número de títulos inferidos a la mayoría absoluta. Las garantías del comprador. El comprador de una empresa asume su primer riesgo contra él, que es relevante simple asegurarse mediante una cláusula de garantía del pasivo. Es que el activo neto se refleja la contabilidad de la sociedad comprada a sobrevalorado. El comprador debe por lo tanto fiarse de las informaciones suministradas por el vendedor, los cuales no podrá en la mayoría de los casos verificar más que una posterioridad. Es posible prever que si está verificado, o sea, el auditor lleve el comprobante que la restabiliza, es difícil a la anulación del precio final de las transiciones debería modificarse en consecuencia.
Las adquisiciones apalancadas. Las adquisiciones apalancadas de una empresa son un tipo de operaciones tendentes a la concentración y a la integración, tal como las funciones o absorbentes que está relacionada con estas, por ser generalmente un paso previo. Estas operaciones consideran en adquirir una empresa o un porcentaje de activos. Ofertas públicas de adquisición primas de control. Se podría definir como la cantidad que paga la empresa adquiriente para hacer un control previo en una empresa, ya sea grande o pequeña. La LBO es un método financiero para conseguir la adquisición de otra empresa usando como financia el mismo valor de la empresa que quiere adquirir. La MBO se trata de la compra de una determinada empresa por parte de su equipo de directivo. Eso quiere decir que le van a comprar una parte del activo a otra persona que es dueña. Las sociedades holding. La sociedad de holding puede producirse de forma sucesiva según el equipo siguiente. La única limitación de los costes de transacción se supone que consiste en una sociedad, el 50% es tuyo y el 50% es mío. Gracias. Operaciones de absorción. Sin duda el proceso de absorción es un proceso de una operación de adquisición, normalmente aplacada, es decir, que solo pueden absorberse empresas comprándolas o empresas de las que tengan propiedad de sociedad absorbente. El término de absorción puede ser definido como una creación de una empresa a costa de un patrimonio. También es importante diferenciar que este tipo de operaciones de estas funciones, ya que en caso de una tercera empresa surge como un fruto de negociación y desaparición para las otras de dos o más funciones. La absorción también se diferencia fácilmente del concepto de adquisición de empresas, si bien suele ser previa o simultáneamente de una absorción, sin necesidad de que la participación de la empresa absorbente sea el 100%. Factores determinantes. La absorción de una empresa suele ser una iniciativa de la sociedad absorbente, por lo tanto, tenemos que buscar una forma primordial los motivos de absorción en los restos de dicha gente. Una razón por la que las empresas en ocasiones absorben a otra es para reportar privilegios. A continuación tenemos diferentes tipos de absorción de empresas, como en economías operativas o gestión, razones financieras, razones comerciales, razones fiscales, de diversación de reducción de riesgo y razón técnica personal. En la economía y operación de gestión se puede producir por absorción sobre todo cuando integran horizontal empresas que produzcan el mismo artículo, como puede ser eliminado, o agentes de una venta duplicada. En razones financieras, la empresa se encuentra en una situación de adquisición titular u otra sociedad. Otra situación que se puede dar es en la empresa con muchos excedentes de efectivos de absorción líquida. Razones comerciales. Son no justificables, ya que la finalidad principal de la operación es incrementar la cuota del mercado. En razones fiscales, hay ocasiones en las que las absorciones solo responden al deseo de economizar impuestos u obtener beneficios fiscales. Puede darse en ocasiones que la empresa con una gran capacidad financiera absorban a otras. En diversificación y reducción de riesgo, quiere decir que la empresa excede la tesorería e inversión de una empresa que opera en mercados diferentes para objetivo de diversidad. Para disminuir el riesgo económico de una empresa, cuando una empresa se encuentra centralizada en una línea, la absorción de una empresa puede ocurrir como una consecuencia. En razones técnicas y del personal, un determinado invento o un equipo técnico puede residir en una empresa, que a fin de cuentas solo suele continuar para absorber, puede estar en una situación financiera o comprendida. Minoristas ante las absorciones. Los accionistas absorbentes son quienes se ven mayormente beneficiados por la absorción de la empresa. Podrían ocurrir que todas las partes resulten favorecidas por un incremento en el valor de sus acciones, con la condición de que las
Dos empresas valen más juntas que separadas. A corto plazo, los accionistas de las empresas absorbidas logran ganancias sustanciales como consecuencia de las absorciones y a largo plazo obtienen rendimientos inferiores. Tenemos efectos positivos de las absorciones. Existen sinergias. ¿Qué son sinergias? Es cuando existen solo dos alternativas entre dos personas y en lugar de discutir sobre el cuál es mejor, eligen una tercera alternativa. El incremento de poder de mercado es cuando puede aumentar y mantener el precio de sus productos o servicios por encima del nivel que existiera un mercado competitivo. Las ventajas en el acceso de información y financiación es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado. Tenemos serie de consecuencias positivas derivadas del crecimiento que incentivan los procesos de concentración y que generan desde el punto de vista una valoración de plusvalía para el accionista. Por otro lado, tenemos diferentes posibles negativas, donde aquí a medida que crece la empresa, aumenta la complejidad de su estructura organizativa. Las economías de escala explican cómo el coste de producción disminuye a medida que aumenta el nivel de producción. A partir de todas estas absorciones, tanto verticales como horizontales, se pueden obtener economías como se facilita la coordinación de aquellas actividades operativas estrechamente relacionadas. En los dividendos fiscales, siendo un fuerte incentivo para ejecutar absorciones, una compañía absorbente se complace de concesiones fiscales que tenga la compañía que anhela absorber, como créditos por impuestos pagados sobre las inversiones, deducciones impositivas en el extranjero o pérdidas acumuladas. Capítulo 10. Fusiones de empresa. El fenómeno de las fusiones de empresa tiene su inicio en Estados Unidos a principios del siglo XX, pero aparte de estos primeros del siglo, los años de mayor intensidad en este tipo de operaciones son en los años 20, el periodo de 1967 a 1969, y ya de esta forma exponencial en los 80 y 90. La fusión horizontal consiste en la fusión de empresas dentro de un mismo nivel de actividad, es decir, empresas que compiten entre sí. Sería el caso de fusiones de banco, de eléctricas, etc. Funciones de este tipo serán comentadas más adelante. Fusiones vertical. Se da entre una empresa y su proveedor o visto desde otra perspectiva entre una empresa y su cliente. Conglomerado. Implica la extensión de la empresa hacia campos no relacionados con sus intereses actuales. Aquí no se intensifica la concentración, sino que se produce una mayor diversificación de la actividad. Fusión y concentración. Se considera probado que, en ausencia de regulaciones en defensa de la competencia, la concentración de empresa es una tendencia natural, según Pérez y Galíndez en 2002, de los mercados por el lado de la oferta, especialmente en determinados sectores. Al siguiente día. Sector bancario. El sector bancario se está viendo afectado por los avances en la tecnología de la información que permiten realizar un mayor número de operaciones en un ámbito geográfico más amplio. Automoción. En el sector automovilístico se está produciendo una concentración de empresas de tal magnitud que si en los años 60 existían 52 fábricas mundiales, en 1999 habían 19. Ejemplo de esta oleada la encontramos en la fusión de Daimler-Benz y Chrysler o la de Scania y Volvo, aunque sin duda pronto encontraremos más ejemplos, pues este proceso es apariencia, tiende a identificarse en los próximos años. Nuevas tecnologías.
En el disputado mundo del software, América Online, con 14 millones de abonados, y Netscape, líder en el mercado mundial de navegadores informáticos para Internet, podría plantar cara a los dos grandes competidores, Yahoo y Microsoft. En telecomunicaciones, Vodafone, compañía británica especializada en telefonía móvil, compró a los estadounidenses AirTouch para crear el mayor operador mundial del sector. La nueva firma tiene un valor de 16 billones de pesetas aproximadamente. Las grandes compañías del sector reflejan hoy grandes pérdidas que no se reflejan en sus cotizaciones. Gracias. Les hablaré sobre la empresa. La empresa es muy importante ya que es un fundamento primordial que nos ayuda a la identificación y primordialmente a lo que es cómo mantener la organización de una empresa mediante sus ingresos y gastos y sus cálculos primordiales adecuados para así tener adecuadamente la primorización de contabilizar cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la empresa nos abarca a lo que es la rapidez y la eficiencia de la utilización de las tecnologías, teniendo en cuenta lo que es la distribución, en donde la organización se encarga de producir para poder distribuir a otras empresas y tener ganancias adecuadas que nos ayuden a sustentar la empresa. La producción es muy importante ya que por medio de la materia prima realiza lo que es las actividades para el consumo de las personas, así teniendo las ganancias adecuadas y necesarias para obtener una organización adecuada. La ayuda de las competencias. La ayuda de las competencias es muy importante porque nos permite competir entre sí mismos, dando lo mejor de nosotros como empresa. Tenemos lo que es la comercialización. La comercialización es previo, ya que es importante, nos permite dar una adecuada interrogante de lo que debemos hacer con el producto, ya que esta nos permite comercializar con otros mercados de otros países. Capítulo 11. Escisiones de empresa. Como concepto tenemos que es la operación inversa a la fusión, es decir, que se crean dos o más sociedades nuevas en un caso poco frecuente. Se puede dar por motivo de eficiencia que ésta se pueden dividir en fases sucesivas de una o varias cadenas de valor o en zonas o segmentos de mercado. El capital de la empresa sigue siendo la misma. En creación filiales, fenómeno inverso a las absorciones. La sociedad antigua no deja de existir, aunque es usual que decida desprenderse de parte de sus recursos y escindirlo jurídicamente. El riesgo de estos recursos se sustituirá ahora por inversiones financieras representativas de la titularidad sobre la nueva compañía. Escisión pura o propia. Esta se da cuando se divide la totalidad del patrimonio de la sociedad en dos o más bloques patrimoniales y se transfiere a una sociedad o sociedades preexistente o constituida para el efecto o a ambas. En escisiones impropia o por segmentación, esta se da cuando la sociedad transferente segrega o separa de su patrimonio uno o más bloques patrimoniales y los transfiere a una sociedad o sociedades preexistentes o constituidas para el efecto o a ambas. En este caso, la sociedad escindida sí subsiste. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto correspondiente mediante una reducción de su capital social. Ahí se subdivide en dos tipos de escisión, que son por fusión y por adquisición. En esta modalidad de escisión se extingue la sociedad escindida, no siendo necesario que se declare su disolución previa, lo que establece la Ley de Compañías en el inciso 3. Razones para escisiones de empresa. Esta se da por desavenencias personales o de intereses entre los herederos.
por desacuerdos entre los socios fundadores, y en la decisión estratégica se da por las barreras institucionales, tales como el establecimiento en países distintos o el aprovechamiento de incentivos a la creación de empresas o a la dimensión reducida. En la creación de filiales responde a los mismos motivos que la escisión: diversificación de riesgo y limitación de responsabilidad. Otra razón es por el apalancamiento en capital. En las escisiones propias, la separación patrimonial puede suponer una separación de intereses entre los accionistas o bien una confluencia entre estos. Buscar un mayor apalancamiento en capital en las inversiones actuales sin perder el control ni la capacidad de endeudamiento. Esta operación no evitaría la concentración de mercado, sino que puede responder a motivos de imagen, economías de gestión, evitación de costes de control, externalización de riesgo y pérdidas, y uno muy importante de tipo financiero. De esta forma, la empresa matriz no tiene por qué ampliar el volumen de su inversión para poseer una empresa con un activo total mucho mayor que el valor teórico de su cartera de control. Gracias. El profesor tomará sobre la distinción de las operaciones de escisión y la creación filial. Seguro son temas importantes que él no los dejará fuera del examen. La decisión propia, la separación patrimonial puede suponer que la separación de los intereses de los accionistas, entre los accionistas. O bien, una confluencia, es decir, que los accionistas pueden repartirse las acciones de la empresa nueva cada uno. Oh, vaya, tenemos muchas cosas que recordar para el examen. Sí, chicos, tenemos que repasar ahora mismo. Empecemos recordando que toda incisión tiene una multitud de problemas jurídicas y sociológicas. Ya. Una asignación del nombre de la empresa de excedente se puede decir que está de las excedidas en una porción se tiende. ¿Qué se hará en caso de que los accionistas de una u otra empresa resultantes no sean los mismos? Se intentará salvaguardar el valor patrimonial de cada uno de ellos, de las acciones antiguas. Pero los intereses de cada uno de estos se dividirán y se repartirá a cada uno de ellos. ¿Cómo te fue en el examen de ayer, Jocelyn? Muy bien, me doy cuenta que los temas que vimos son muy importantes. Empresas conjuntas. Conceptuación. El concepto de empresas conjuntas responde al concepto de joint venture societaria, que se ha dado entre grandes empresas multinacionales y que recientemente se ha pretendido fomentar entre las pymes para que superen algunos problemas derivados de su tamaño. Es teóricamente posible que una sociedad en funcionamiento se convierta en conjunta porque otras empresas adquieren sus acciones con ánimo de controlarla en común. A menudo la constitución de empresas conjuntas se confunde con la fusión. De hecho, ha sido definida como una hibridación entre la cooperación y la fusión empresarial, según Aragón y Haro en 2001. La diferencia fundamental entre ambos tipos de operaciones es que las empresas que se fusionan dejan de existir y transmiten a la nueva sociedad su patrimonio a título universal. Los motivos para constituir empresas conjuntas vienen a coincidir con los comentados acerca de la creación de filiales, solo que la iniciativa es común a varias sociedades. En la práctica, este tipo de empresas, aun cuando se constituyen como persona jurídica, rara vez tienen una vida superior a los 5 años,
dado que su objeto social está casi siempre relacionado con proyectos tecnológicos. Un problema importante en la creación de empresas conjuntas es distribuir los porcentajes entre las empresas creadoras, que pueden ser muy distintas, de forma que normalmente ninguna de ellas ejerza el control. Las razones para la constitución de empresas conjuntas. La fundación de empresas conjuntas ha tenido lugar normalmente por motivos de costes de control, es decir, evitar los costes de interactuar de forma cotidiana desde distintas perspectivas de intereses. Evita que se tengan que especificar ex ante complejas normas para regular el funcionamiento del acuerdo. Y desde el punto de vista técnico, esta forma de cooperación no tiene por qué ser más eficiente que los acuerdos de producción conjunta. De hecho, existe el inconveniente del coste que supone la creación y el funcionamiento de la nueva entidad. Otras razones para su constitución son: entre los socios fundadores no suelen ser tan relevante el reparto de beneficios por parte de la nueva empresa, por lo tanto suelen mantener una política que les permita mantener la cotización estable en los mercados. La razón principal por la que se suelen crear empresas conjuntas es la necesidad de externalizar determinados procesos tecnológicos, más bien arriesgados, de los que serán beneficiarios los socios fundadores, por complementariedades de cada uno de ellos en su respectivo sector. La pequeña industria, por su parte, encuentra un importante obstáculo para la creación de joint ventures en los gastos de establecimiento que tendría que soportar la nueva compañía. Valoración de la inversión en empresas conjuntas. El negocio común puede tener diferente grado de independencia financiera y económica con respecto a las empresas fundadoras. Es frecuente que las aportaciones de estas a la nueva sociedad sea de carácter no dinerario. La empresa propietaria suele dar de baja el bien. El problema que se presenta es doble: cómo debe valorar la empresa receptora esos elementos patrimoniales y cómo se registra la contrapartida en acciones de los bienes aportados, es decir, cómo se valoran las acciones del negocio conjunto. Otra cuestión en determinar si afectar una aportación no dineraria equivalente a una permuta de inmobiliario material. En función de esto, la resolución 27 de julio de 1992 del ICAC, la participación no valorará de acuerdo con el valor contable de los elementos patrimoniales aportados a cambio, minorando por la amortización acumulada, con el límite máximo del valor contabilizado por dichos bienes en la sociedad receptora. Gracias.